pues lo primero, la verdad que agradeceros a Pablo, a ti, a Luis, a José Luis, perdón, a Luis, dejarme un espacio para contar una experiencia que ha surgido, que surgió de forma como muy natural, el uso de los laboratorios remotos que he hecho a lo largo de ya varios años en clase. Antes de nada, por contextualizar, Pablo, Luis y yo hemos pertenecido en algún momento de nuestras vidas a un grupo de investigación común y bueno, pues ahí la verdad es que hemos compartido siempre como un interés común en todo lo que tiene que ver con pues cómo acceder a la tecnología, robótica, etcétera. Y entonces ahí surgió de una forma como muy natural la posibilidad de casi de ser beta tester de los laboratorios remotos para trabajo inicialmente con el alumnado. La primera vez como que yo hice una prueba de laboratorios remotos con Lapland directamente, cuando yo creo que así todavía como estaba en proceso emergiendo Lapland, fue con un grupo muy pequeño, una práctica de laboratorio. Salió medianamente bien y luego ya cuando ya estaba la plataforma como ya más estable, me lancé directamente a plantear una asignatura, que es la que os voy a presentar hoy, directamente donde el papel de los laboratorios remotos jugaba un papel central porque era el espacio donde el alumnado se enfrentaba por primera vez en sus vidas a una, la primera vez quizás no, porque son alumnos de universidad y muchos venían pues de una vocación científico-tecnológica en el bachillerato, pero se encontraban por primera vez con una plataforma o por segunda o tercera vez una plataforma de programación real, ¿no? Y está claro que nosotros en la universidad teníamos suficiente material y suficiente infraestructura para poder hacerlo, utilizar directamente pues robots o circuitos o microcontroladores para poder entregarlos a cada persona, pero me pareció muy interesante siempre que antes de tocar la tecnología directamente física como tal, me pareció muy interesante pasar por los laboratorios. Entonces, bueno, con este preámbulo, la charla que quería contaros hoy iba a ser, me parecía como que podía ser bastante interesante donde yo os contase una experiencia, cómo tengo organizada pues una asignatura donde, como os decía, el papel de los laboratorios remotos es central, experiencias del uso de 50, 60, 70 personas concurrentemente realizando un examen, por ejemplo, práctico con los laboratorios remotos y la fiabilidad y el rendimiento que me ha ofrecido la plataforma en mi experiencia, por lo menos. Y luego, pues bueno, como que así también, pues contaros cómo organizo la asignatura, por si acaso puede servir también de explicación para algunos del profesorado que estáis hoy aquí presentes, que entiendo que la mayoría tenéis ese perfil, pues que quizás de secundaria o quizás algunos pues de algún curso universitario. La asignatura que os vengo a presentar hoy, voy a compartir pantalla porque quizás va a ser como más interesante, así para... vale, si se ve la pantalla, ¿me lo podéis decir? Solamente para saber que no estoy hablando sin que... La vemos. Sí, se ve, sí. Vale, bueno. Doy varias asignaturas dentro del grado, dentro de diferentes grados, informática, electrónica, telecomunicaciones, y hace unos años se me presentó la oportunidad de dar informática aplicada a alumnado del grado de diseño industrial. El grado de diseño industrial, pues al contrario que grados como informática, como decía, electrónica, etcétera, tiene unas características muy, propias, porque normalmente el alumnado pues pues tiene una forma de pensar como que no está tan orientado como carreras tan ingenieriles, ¿no? A pesar de que sea una ingeniería como tal, pero bueno, viene como más, tienen la parte artística, ¿no? Como es diseño industrial, pues también bastante desarrollada, tienen otra serie de intereses que no son tanto, pues, algoritmia o circuitos integrados o computación, etcétera, ¿no? Entonces ahí, pues, fue todo un reto el crear esta asignatura de informática aplicada donde lo que pretendía enseñar básicamente son los fundamentos básicos de la informática y de la programación para solucionar aplicaciones, en este caso, de ingeniería y diseño industrial, comprender y diseñar la base del algoritmo imperativa en casos de la vida real y en aplicaciones industriales, ahí queda, seleccionar tipos de variables apropiados, combinar operadores y estructuras de control para una correcta implementación de algoritmos declarativos o imperativos,
programación de algoritmos imperativos para que den solución a problemáticas planteadas mediante programación estructurada y, finalmente, diseñar y utilizar adecuadamente la base algorítmica, funciones y librerías para la aplicación en programación estructurada de un sistema embebido. Pues, bueno, esto como sonaba como bastante son las competencias genéricas de una asignatura o específicas de una asignatura de una carrera de informática, pero básicamente, y voy directamente a los contenidos, a mí lo que me interesaba en esta asignatura eran estos puntos, que era la introducción a las tecnologías de la información y de la comunicación por primera vez en su grado, el pensamiento computacional como base de comprensión de la algoritmia y de las bases de programación, y cómo aplicar pues, un conocimiento de programación a los sistemas embebidos. Y en este caso, para una primera parte del curso siempre utilicé la plataforma de los laboratorios remotos, pero la orientación final de la asignatura era práctica eminentemente e intentaba realizar finalmente un trabajo final directa ya con una placa real, ¿no? En este caso, soy muy abierto, pasé por los laboratorios remotos, pero luego el objetivo final era realizar un prototipo utilizando la placa Arduino, ¿no? Entonces, básicamente esa es la asignatura. Dejo de compartir porque quería solamente como daros esa pincelada inicial. Ahí, en este momento, pues claro, yo me planteé ciertos retos, ¿no? A la hora de cuando organizas una asignatura y inicialmente, como os he presentado de forma muy rápida, esta asignatura lo que intenta dar es unas bases de fundamentos de programación, pensamiento computacional, pensamiento algorítmico, iniciación a las programación declarativa, imperativa, como la queremos llamar, programación incluso estructurada, causas, efectos, computación física. Y todos estos conceptos para gente, como decía previamente, que tiene una idiosincrasia o una base no tan científico-técnica, sino como más abierto también al diseño, pues presenta un reto, ¿no? Entonces, ahí lo que yo me di cuenta es como que empezar directamente con la tecnología como base, directamente repartir placas de Arduino el primer día y ponernos con el lenguaje de programación en C, me parecía como que era un paso muy abrupto y que había que hacer como un camino para ello. Entonces, ahí fue cuando, hablando un día con Pablo, pues me dijo que dentro de la plataforma de laboratorios remotos, que yo ya lo había utilizado en el pasado para programación directa, también tenían como un apartado de programación en visual, en bloques, como ha dicho antes Luis, ¿no? Y me pareció como, bueno, pues digo, voy a probarlo, a ver qué es lo que tiene. Y para que veamos un poco cómo tengo la asignatura estructurada, que me parece como quizás más interesante que ya presentar más transparencias, etcétera, os voy a pasar directamente a lo que es mi Moodle de la asignatura de informática aplicada para que veáis cómo tengo cada uno de los topics organizados y cómo realmente se llega a trabajar con laboratorios remotos. ¿Vale? Vuelvo a compartir pantalla. Y voy a presentaros como el Moodle que tenemos directamente dentro de la universidad, que es nosotros, perdón, no sé si he cerrado, creo que sí. Voy a dejar de presentar, que he cerrado la pestaña sin querer. Vale, vuelvo a presentar de nuevo. Vale. Vale, ¿se ve de nuevo la pantalla? Si me podéis decir. Sí, te vemos. Perfecto. Vale, pues bueno, no voy a descubrir aquí nada más. Me imagino que todo el mundo pues tendréis pues vuestro Google Classroom, Moodle o cualquier tipo de plataforma de gestión de contenidos. En esta asignatura, como decía, pues bueno, la tenía estructurada en 3 bloques y donde la primera parte de la asignatura lo que hacía pues era como una introducción básica a algoritmia y en esta parte que inicialmente de algoritmia pues empezábamos a trabajar con los diagramas de flujo, utilizando pues ya no solamente pizarra y tiza, sino también pensar como qué herramientas podemos tener pues, con nuestro contexto diario a la hora de tomar decisiones de cómo se funciona la tecnología. Y aquí lo que me parecía como muy interesante era como que el estudiantado diese la vuelta a la hora de plantear el diseño de un sistema computacional pensando como una máquina y no pensando como directamente como el que la programa. Es decir,
directamente entender cuáles son los pasos que tiene que realizar una máquina, un dispositivo, para poder realizar tareas que se han declarado previamente de forma programática, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí el típico ejemplo que ponía siempre pues, es el de la máquina de autoservicio de un supermercado, por ejemplo. Otros ejemplos muy clásicos son pues, una máquina para sacar dinero, cajero automático, una máquina de peaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero, pasando por esta primera parte que me parecía como más básica y que era más magistral, llamado al uso, y a pesar de que generábamos espacios más, bueno, de pensamiento más reflexivo en el aula, pasamos a la segunda parte, ya es la parte de laboratorios remotos, donde directamente, cuando ya habíamos obtenido unas competencias básicas en lo que era una variable, en lo que era una función, en lo que era un bloque de control, ¿no? Los if, else, qué sucede cuando hay causas, efectos, ¿no? Etcétera. Con esta parte, pues pasábamos ya directamente a la programación basada en bloques o programación visual, ¿no? Aquí seguramente, pues muchos de los que estáis presentes habréis utilizado pues bueno, herramientas visuales pues tipo Blockly u otras muy parecidas, y lo que a mí me ofrecían los laboratorios remotos es que voy directamente para que lo veáis. Bueno, lo primero, se integra perfectamente con la parte de Moodle, que es algo también como que me pareció bastante chulo desde el principio, porque no tenías que salir de la plataforma. El alumnado que entra también aquí puede entrar directamente en los laboratorios remotos. Y entonces yo les daba acceso pues, a una plataforma que ya directamente estamos haciendo la pasarela hacia Labsland, donde, perdón que igual no se está viendo porque he cambiado de pestaña. Vale, voy a cambiar de... Bueno, voy a compartir toda la pantalla porque si estoy pasando de pestañas va a ser más fácil. Vale, os vais a ver en un momento porque solo estoy con mi portátil y no tengo dos pantallas. ¿Vale? Aquí nos estamos viendo. Entonces, bueno, lo que quería haceros para que vieseis el paso directo, pues directamente al clicar aquí dentro de Labsland, como podéis ver, me da directamente como acceso al Arduino Bloques, ¿no? Que era la primera parte que me interesaba, que yo estoy aquí metido, ¿vale? Y entrábamos directamente pues en este espacio de control, que lo pongo más pequeño para que se vea en pantalla completa, y doy aquí F11, a ver si funciona. Vale, para que también lo podéis ver pues un poquito mejor, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que tenemos para las personas, como decía, que habéis trabajado ya directamente con bloques, lo que tenemos por una parte es, pues ya aquí, yo ya que tengo precargado un programa, ¿no? Pues con todas sus instancias de control, que lo voy a eliminar para que, ahora para que lo veamos. Y básicamente, para aquellos que habéis trabajado previamente con Arduino, pues nos acordamos que tenemos como un doble bucle, ¿no? Que en la primera parte es unas funciones de inicialización, lo que llamaríamos el setup, donde inicialmente se suelen definir una serie de variables, etcétera, y luego tenemos un loop continuo, ¿no? Un bucle continuo, donde es el bucle de ejecución. Como decía, todo esto lo voy a borrar para que lo veamos. Directamente, cuando entran por primera vez dentro de la plataforma de Arduino, de programación Arduino, lo que se encuentran directamente es esto, ¿no? Es como bloques vacíos donde no tienen que meter pues, sus sentencias de control que ya hemos visto previamente de forma más teórica, y aquí a la izquierda pues nos encontramos pues toda la parte de funciones, toda la parte de matemáticas para hacer operaciones aritmético-lógicas, gestión de textos, cuando empezamos a utilizar sentencias de control, ¿no? Contar los fors, los do while, los while do's, lógica de control para if this, then that, ¿no? Como cuando suceda algo, pues hace esto algo, comparativas de nuevo aritméticas y lógicas, comparaciones de tipo si es falso, si es verdadero y hacer pruebas, ¿no? Y bueno, no voy a meterme en la parte más de programación, pero bueno, lo que vemos es como una parte muy relacionada con todo lo que podría ser un sistema de programación genérico. Y luego, por otra parte, lo que tenemos es ya una secuencia de elementos que nos permiten también ya interaccionar con una placa física y remota, que es la gracia que tienen los laboratorios remotos, porque no es una plataforma solamente de programación, sino que realmente que vamos a poder programar un dispositivo remoto que esté, como decía Luis, pues en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde tengan desplegado un laboratorio remoto. Entonces, aquí el alumnado lo que tiene que hacer es como crear su propio ejemplo, y lo que a mí me parecía bastante chulo, he cerrado, no sé si puedo hacer así, no, no puedo. He cerrado antes el ejemplo, pero bueno, algo que me parecía como bastante chulo, sobre todo por lo que, y que es lo que más me ayudó a mí
para que el alumnado pudiese pasar luego a programar ellos de forma real, es que esta programación por bloques lo que nos permite es que a la derecha nos puede permitir ver todo el rato como un preview del código real que se va a cargar dentro del Arduino, ¿vale? Entonces, a mí lo que me parecía aquí bastante interesante era esta parte, ¿no? Porque digo, bueno, si programamos solamente en tipo bloques, luego pasarle al ejemplo, a la parte de, vale, voy a hacerme luego un programa yo a mano que me tengo que empezar a aprender comandos, sentencias de control, lenguaje estructurado, puntos y comas, corchetes, etcétera, pues igual es un paso como bastante abrupto, ¿no? Pero sin embargo, si empiezo a crear directamente, por ejemplo, ¿no? Pues empiezo a ver como, por ejemplo, cuando meto un if do, ¿no? O le puedo aquí cambiar, ¿no? O meto is el shift, ¿no? Aquí. A ver. Bueno, aquí como, perdón. A ver si soy capaz de quitar esto ahora, que se me ha quedado aquí continuo. A ver. Vale, bueno, pues con lo que decía es que como puedo directamente poner diferentes tipos de funciones con tipo variable, definición de variables, ¿no? Pues puedo generar una variable, ¿no? Que sería, por ejemplo, pues ítem 0, puedo ponerle un valor inicio, ¿no? Como puedo crear una variable con un valor inicial, cómo puedo ponerle un texto cualquiera que me pueda parecer como interesante, ¿no? Uy, perdón, que me he salido. Vuelvo para acá, que se me ha ido de la luz directamente. Vale, estaba aquí. La parte interesante de lo que os decía, vuelvo rápidamente para que lo veáis, me parecía como bastante interesante siempre esta parte de, bueno, mejor, que aquí ya tengo código directamente hecho y no tengo que estar haciéndolo en tiempo real. Lo que veíamos directamente es que, por ejemplo, este código que es como tan largo, en el que no me voy a meter, ¿no? Pero donde ya directamente tiene sentencias de aplicación para el Arduino, podemos ver directamente todo lo que está generando a nivel programático, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, sobre todo para que luego a la hora de pasar a la programación real, pues el paso sea como mucho más fluido. Cuando hablamos de laboratorios remotos y desde la parte de lo que yo utilizaba, esta parte todavía no hemos visto ningún tipo de laboratorio, pero detrás lo que voy a estar todo el rato programando es un Arduino que está como decíamos, en diferentes partes del mundo. No sé si se puede el Arduino ahora mismo, que he puesto una pantalla flotante. ¿El esquemático se ve? Se ve. Sí, Perfecto, sí vale, se ve. vale, que no quería... Entonces, realmente lo que le explico a los alumnos, ¿no? Cuando empiezo a trabajar con ellos, les digo, vale, vamos a trabajar sobre un Arduino 1 que está en algún lugar del mundo y la parte buena que tiene este Arduino 1 que está directamente ya con un sistema conectado con diferentes sensores, diferentes actuadores, algunos sistemas pasivos y activos de electrónica, ¿no? Como podemos ver en la figura, pues hay algunos potenciómetros conectados a algunas entradas analógicas, hay algunos LED que están conectados a las salidas digitales, tenemos algún LED tricolor también, tenemos pulsadores y tenemos también interruptores, ¿no? Para que puedan también conocer cuál es la diferencia entre pulsar y mantener un estado. Tenemos una visualización en una pequeña pantalla OLED, muy sencillita, controlada por I2C, y también tenemos un servomotor. No es que sea como una enorme maqueta con un montón de sensores y actuadores, ¿no? Como quizás pueden ser como tan sexys como un sensor de posición o de temperatura, etcétera, pero por lo menos nos sienta unas bases suficientes para poder conocer cómo empezar a realizar ejercicios de computación física. Con este esquemático, obviamente, a la hora de definir, por ejemplo, las inputs y las outputs, de qué es lo que quiero leer de una señal analógica, cómo quiero establecer una señal digital, etcétera, pues tengo que tener muy en cuenta este esquemático porque es el que me va a generar la forma en la que yo tengo que poder programar, ¿no? Y este esquemático no se puede cambiar porque es lo que hay inicialmente en los laboratorios, ¿vale? Lo que es interesante luego también de la plataforma es que una vez, como ya digo, pues nos genera todo este código. Hay una parte que compilamos o realmente lo que está haciendo aquí es verificar que todo lo que yo he programado aquí previamente está bien hecho. Aquí, en este ejemplo, que no sé ni lo que hace ahora mismo porque le he puesto un poco en random, es que, bueno, directamente parece ser como que no sabemos muy bien lo que hace, pero parece ser que está bien programado, no tiene ningún tipo de error sintáctico
o ningún tipo de bucle que nos haga que genere un código erróneo. Y, por tanto, pues este código lo que ya puedo hacer directamente después de verificar y compilarlo es subirlo hacia un dispositivo. Entonces, aquí me sale, como a Luis antes le ha salido la imagen del robot en Estados Unidos, que sigue una línea, a mí me sale un Arduino, ¿vale? Directamente. Y lo que hago es intentar reservar pues, un dispositivo que ahora mismo está pues, en alguna parte del mundo. Seguramente que Luis, Pablo, aquí directamente a lo mejor al ver la fotografía ya saben realmente qué estoy reservando. No sé si esto es Sudáfrica o no sé qué puede ser, pero bueno, si lo sabéis, si lo decís en tiempo real, genial. Si no... Me temo que tendría que ver la URL para saberlo, pero... Vale, es que algún día que lo he comentado con Pablo, Pablo me decía, esto es el nuevo, esto se ve tan nítido que esto está en no sé dónde, ¿vale? Bueno, aquí lo interesante es que, bueno, soy de un programa que quizás no haga nada porque creo que era de algún alumno y que se ha quedado en el buffer ahí por detrás. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo, como podéis ver aquí arriba, tengo solamente 2 minutos, ¿vale? Que es un sistema de colas para poder ejecutar el ejemplo que estoy probando, porque al final, claro, no puedo quedarme con la plataforma durante mucho tiempo. Puedo preparar, testear el código que he hecho, que en principio, como veis, este código, pues, no sé qué hacía, pero bueno, se ve que realmente que no está sacando nada por pantalla, por lo menos. Y básicamente aquí lo que tengo es como una interfaz web que me hace directamente como de interfaz con el Arduino. Como hemos dicho antes, hay pulsadores, hay interruptores y hay potenciómetros. Obviamente, cada vez que pulsamos... no puede haber una persona en los laboratorios moviendo los potenciómetros para ver qué sucede, ¿no? Para ver qué señales sacan. Entonces, aquí pues hay diseñado un interfaz web que directamente nos permite, por ejemplo, hacer la simulación de que estoy moviendo el potenciómetro 1, el 2, el 3, que estoy dando diferentes valores o que estoy actuando con los interruptores que tiene cada uno de los que tiene el Arduino que está controlando y de los sensores. Voy a esperar los 17 segundos que me quedan para que veáis que una vez que pasan el tiempo de 2 minutos, me sacaría de mi experimento, ¿vale? Y esta parte de serial de abajo sería, pues, si el alumnado pues, ha hecho algún ejercicio donde hay algún printf, algún system out, pues saldría como toda la información por pantalla. Vale, entonces aquí, como veis, me ha sacado ya directamente de la plataforma diciéndome este ejercicio que has probado, pues ha tenido como un tiempo suficiente de espera, ¿vale? Para que veamos ya un ejemplo, por ejemplo, real, vuelvo a meterme otra vez en esta plataforma, en esta parte de reservar un Arduino de alguna parte del mundo y en vez de ejecutar el ejemplo que acabo de ejecutar, aquí hay algunos ejemplos que vienen directamente preprogramados para que empecemos, para que el alumnado también entienda cómo funciona, ¿no? Y donde hay, por ejemplo, pues un ejemplo de demostración de digital inputs and outputs, otro de control al RGB al LED, otro de servomotores, otro de un OLED, ¿vale? Me meto en el primero que quizás sea el más sencillo y que era bastante similar al que había probado yo previamente, ¿vale? Porque solamente funciona controlando entradas y salidas digitales y quizás analógica. De nuevo, como vemos, es lo mismo, pero como ya veis, aquí ya sí que está saliendo información relativa a lo que sería la interacción que voy a hacer físicamente con el dispositivo y empiezo pues a pulsar botones y lo que puedo ver en tiempo real es que según voy pulsando los pulsadores voy encendiendo, como veis, las luces del que tiene el Arduino. Muchas veces la cámara, pues igual aquí nos deslumbra, si enciendo 4 LEDs a la vez, pues se ve como un poco distorsionado, ¿no? Porque realmente lo que hace es que, bueno, está impactando la luz LED contra la cámara que está enfocando el Arduino. Y a la misma vez que voy, puedo mantener pulsado el toggle, ¿no? Puedo realizar, como podéis ver, bueno, hay siempre como un pequeño retardo mínimo, pero puedo estar como haciendo este tipo de interacciones directamente sobre un dispositivo real y puedo, pues eso, mover los potenciómetros. No sé si esto controlar los potenciómetros o no. Seguramente Pablo o Luis lo sabrán mejor que yo, porque estoy probando así de forma rápida, que de memoria no me lo sé. Y de nuevo vuelvo a tener aquí el timer y este ejemplillo que prueba cómo puedo controlar entradas y salidas digitales y ver y visualizarlas a través de los LED que tiene integrado, pues lo hemos visto pues, que funciona real y que lo estoy utilizando en estos momentos, ¿no? Vuelvo a dejar que me eche para que veáis cómo funciona todo este sistema de colas que funciona muy bien.
Vale, y volvería entonces aquí a esta parte. Luego también, por otra parte, tenemos el import y el export, que me permite como importar y exportar programas que yo he hecho previamente, y la exportación, lo que funciona de esta forma es como un XML básico que se guarda como un fichero y que luego, bueno, pues se puede subir luego pues estos ejemplos a la plataforma Moodle o Google Classroom que tenga cada profesor que está aquí, para luego yo poder evaluar el trabajo que han hecho bueno, pues el alumnado que tenemos en cada curso, ¿vale? Para terminar, y ahora pasamos, porque quizás lo más interesante será hacer como preguntas y que sea un poco más interactivo. A mí como cosas que me parecían como interesantes era, bueno, pues esta parte de lo que nos permite directamente en un primer momento donde estoy aprendiendo programación básica, no pasar directamente a entrar en el código, sino como os decía, poder ver, visualizar de los bloques al código. Y muchas veces cuando personas que tienen más dificultades para hacer código directamente, lo que yo les decía, bueno, pues si tienes el programa en bloques, copia directamente el bloque que te ha generado, lo copias en el Arduino IDE luego de turno, ¿no? Para que luego programemos un sistema real y vamos a hacer modificaciones sobre una base. También de esa forma también servía bastante para que gente que a lo mejor le costaba enfrentarse a la pantalla en blanco, pues primero hiciese un programa en bloques y luego, pues bueno, pues lo empezase a modificar luego ya de forma con más capacidad o menos capacidad, directamente lo que sería el lenguaje declarativo. Como podéis ver, lo que yo tenía aquí en la plataforma, que quizás no sea el mayor orden que pueda tener, al final aquí estaba siempre dentro de clase, pues ejercicios, ejemplos. Como podéis ver, estos son el input y output, son ejemplos directamente que vienen descargados de... Voy a descargarme uno, a ver para que lo veamos, ¿no? Si cojo esto y hago salvo, para que voy a hacer aquí como muchas pruebas a la misma vez, me lo estoy jugando un poco. Porque ahora mismo docencia, ¿no? Me lo meto aquí, por ejemplo. Bueno, aquí estoy bajando un HTML, no me está dejando bajarme lo que yo quiero porque no estoy como alumno, estoy como profesor. Pero bueno, puedo descargarme directamente, pues voy a hacerlo aquí mejor, que creo que va a quedar más pues, soluciones, ¿no? Para que quiero también que veáis qué forma tiene cuando empiezo a bajarme el lenguaje visual. Me he bajado las soluciones del laboratorio y como las inputs estas, como os decía, es código XML que puedo aquí, claro, no me deja mucho Windows hacer muchas maravillas con él, ¿vale? Porque seguramente me lo va a abrir en un Google, en Chrome. Exacto, pero si pudiese inspeccionarlo y como no suelo utilizar Windows, no tengo muy claro cómo meterme directamente en ello, pero bueno, básicamente sería meter esto en un... Ay, no me deja abrir, ¿vale? Bueno, sería como un documento XML que básicamente es declarativo y esto me permite, dentro de la plataforma de Lapsland, subirlo y se convierte en un ejemplo en bloques, ¿vale? Ahora mismo no voy a hacer el ejemplo porque voy a tardar casi que más y no es el objetivo. Y por último, ya para contaros, pues bueno, aquí les he ofrecido ejercicios y finalmente ya sí que pasábamos a un entorno de desarrollo, donde en este caso, pues en clase utilizábamos la SparkFun 32Sync, que es como una plataforma como muy utilizada en IoT, o también pues un kit muy clásico como es el Crowduino, el Arduino, de estas veces que viene un Arduino con un montón de sensores y ya empezaban pues a utilizarlo con ejemplos paso a paso, primeras pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa era la forma como yo tenía estructurada la asignatura. No, tampoco quiero hacer como mucha publicidad porque tampoco creo que sea ni lo mejor ni lo peor que he hecho en mi vida, pero sí que lo más importante para mí es que cuando terminé el proyecto, o sea, cuando terminé la asignatura de los 4 años que la llevo impartiendo, veo como que al final el alumnado es capaz de realizar proyectos bastante avanzados para el poco conocimiento de base con el que partían, ¿no? Y creo como que eso me lo permite el plantear una asignatura de una forma en la que se empieza con conceptos como muy teóricos, ya os decía antes, como muy de pizarra, a pasarlos a una esquemática o programación de forma visual utilizando la parte de bloques. Creo que eso elimina una barrera muy fuerte de entrada en la programación de la computación física y en la programación directamente de un IDE en programación en C o pseudo C, como es la programación en Arduino. Y sí que me lo permite de forma, pues quizás menos exigente
pasar a ya pues a enfrentarme a ese IDE, a esa programación estructurada en la que hay que adentrarse para empezar a programar en Arduino. Por supuesto, hay muchas otras formas, ofrecer ya código hecho, modificarlo, etcétera, creo que son otras formas muy válidas, pero a mí, para el perfil por lo menos de alumnado con el que me he encontrado y que posiblemente sea muy similar al que nos podemos encontrar en una secundaria, primero o segundo de bachiller, me resultó como que una forma bastante fluida y sobre todo también me parecía como muy interesante el interés que atraía el pensar que los alumnos estaban utilizando como dispositivos que estaban en otras partes del mundo, ¿no? Y como que eso también creaba como un interés adicional, ¿no? Y luego también la parte que he comentado previamente, que no tengo las gráficas, pero sí que se las pasé un día a Pablo, que Pablo un día Pablo me dijo, joder, ¿cuándo estás utilizando la plataforma? ¿No? Como ellos tienen los registros, y es que yo me aventuraba directamente pues eso, a decirle a todo el mundo que los 50, 60 chavales que tenía, que entrasen directamente en la plataforma y casi que eran como pruebas de estrés que le hacía a los laboratorios remotos porque no había tantos cuando yo empecé con la asignatura. Entonces, ellos tenían que probar como que el sistema de colas, que funcionaba de forma fluida y que no había mucha gente que se quedaba esperando en una cola de forma eterna para poder reservar un Arduino, ¿no? No hubo ningún problema en ningún momento y, de hecho, creo que el rendimiento que ofreció las prácticas que yo hice desde, como digo, hace 3, 4 años fue bastante bueno y yo entiendo que en estos últimos años habrá mejorado todavía incluso más con lo que nos ha contado Luis de meter más zonas donde hay nuevos Arduinos y nuevos robots que hacen que siguen pistas y nuevos experimentos científico-técnicos, pues el sistema de colas, si había algún tipo de retardo, se habrá mejorado todavía aún más si cabe. No me quiero extender tampoco mucho más porque quizás creo que puede ser más enriquecedor un espacio de preguntas, de cuestiones, de dudas, si algo no lo he explicado suficientemente bien o ido un poco rápido, que puede ser, pues también para bajar un poco el ritmo y dedicarle pues un espacio igual como más de calidad a esta pequeña presentación. Termino, como os digo, aquí y bueno, cualquier cosa que podemos empezar como en la parte de preguntas, que quizás sea más interesante.